2 semanas llenas de contenido, de noticias, de cosas raras. ¿Por dónde empezamos? No sé si quieran hablar de que OLVP le atinó a los finalistas del Mundial. ¡Wow! ¿Cómo te sientes de eso? No sé si tiene muchísimo mérito, pero bueno, da gusto ver a Argentina en la final al borde de un campeonato y obviamente Francia impresionante. Entonces, no era una final tan improbable, la verdad. Bueno, pero hubo muchas predicciones y yo no vi ninguna parecida. No te quites Las que mérito, yo vi. Fede. No, la verdad que eso lo hacemos cada 4 años y lo hace el equipo, lo hace Nico del equipo y pues le salió muy bien, le pegó muy bien a esos dos. Obviamente en el transcurso no esperábamos a los marroquíes, no esperábamos a los croatas y tampoco esperábamos que Brasil fuera a salir tan rápido, ¿no? ¿Y cómo les fue pues no el año pasado, el Mundial pasado? ¿Le atinaron también? Le atinamos al campeón, le atinamos a Francia. Wow. Sí. Sois muy buenos en predecir los campeones, pero no el proceso. Exactamente. Eso es una buena conclusión. Pero bueno, es como el juego VC, ¿no? Sí, el juego VC al final casi nunca tienes razón, pero lo importante es que cuando tienes razón tengas mucha, mucha, mucha razón. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. En otros temas, no sé si vieron, Sam fue capturado en Bahamas, pero para mí lo más interesante es que es la primera vez que veo que Sam se viste bien, ¿no? Llegó un momento en el que llegó a estar reunido con Clinton en un evento y estaba de pantaloneta y camiseta, pero cuando llegaron a capturarlo, él sí estaba pues muy de suit, muy elegante, me imagino, para la policía de Bahamas a ver si tenían piedad con él. La justicia tarda, pero llega. Tarda, pero llega, pero impresionante que fue bastante rápido, ¿no? Sí, depende de cómo se le mire. La verdad es que, dado los antecedentes que todos sabíamos desde el principio, sorprende que no lo hayan tomado preso antes. Y daba para pensar, y yo sospechaba que quizás, como había hecho tantas donaciones a políticos y tenía tantos contactos en Washington y todo eso, quizás se iba a salir con la suya. Y de hecho lo iban a entrevistar hoy, creo ayer, en el Congreso, porque muchos congresistas de Estados Unidos querían escuchar su versión y como bajándole un poco el perfil al fraude, digamos, según lo que yo entendí por lo que leí. Entonces me parece bien que la justicia haya operado como tiene que operar y que esté preso. Pues fíjate que el caso de Elizabeth Holmes duró como 12 años para ser capturada. Yo creo que hasta nosotros en nuestras conversaciones internas no veíamos por ningún lado que esto fuera un escenario. Bueno, yo creo que lo de Elizabeth Holmes es diferente porque el fraude ahí es mucho más suave, mucho más sutil, no sé, poco a poco, estirando la verdad, y cuando uno estira la verdad muchas veces eventualmente es un fraude, pero no es un fraude claro donde se cruzan varias líneas rojas como ocurre acá, que es que tus términos del servicio le prometen a los clientes que tú no vas a usar el dinero de ellos para nada y resulta que lo estuviste rifando en el casino. Y la verdad es que fíjate que ha sido impresionante que los cargos que le están poniendo son básicamente de fraude puro y duro. O sea, no hay nada que tenga que ver con cripto. Nada, no entran en detalles técnicos de absolutamente nada, se están yendo simplemente por el lado de esta persona cometió un fraude, robó un montón de gente y creo que eso lo hace, digamos que mucho más fácil, ¿no? A mí lo que me parece como una pregunta interesante para hacernos es si este tipo de fraude, este tipo de caída sistémica que está afectando mucho a la industria, si se hubiera dado en el caso de que hubiera estado regulado el sector. Aunque fuera una regulación light, aunque fuera una regulación ligera, esta parte de cuidar los depósitos de los clientes, pues es prácticamente lo primero que se regula, ¿no? La protección de los inversionistas y el cuidar sus depósitos. Y entonces eso pues nos hace preguntarnos a todos, desde cripto hasta fintech, en qué medida la regulación es al contrario, no un freno, no una fricción a la innovación, sino una protección
para la innovación. Y me parece que el impacto de FTX en la industria pues nos hace cuestionarnos eso. Y de nuevo podemos conversar sobre el caso de Coinbase, que opera en Estados Unidos, que opera con las regulaciones de Estados Unidos, y que ellos hacen transparente todo su balance, todos los activos que manejan, etcétera, mientras que FTX operaba desde Bahamas. Uno podría presumir que se fueron a operar en Bahamas porque no querían ser transparentes y porque no querían estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos, porque lo que estaban haciendo era fraudulento desde el principio. Y entonces, al final, incluso si no existe la regulación, hay empresas como Coinbase que van un paso más allá y aplican la transparencia a pesar de que no necesariamente está requerido por ley, y ellos auditan todos los trimestres sus balances y lo hacen público. Entonces, creo que si bien tiene razón en lo que dice, también creo que los emprendedores que, digamos, quieren operar en fintech o en cripto o en industrias donde tienen que manejar fondos de terceros, sí pueden ellos acceder voluntariamente a hacer todo lo transparente que el mercado requiere. Hay un tema con eso y es que, o sea, yo creo que en este caso la regulación, por la naturaleza de los cargos que le están poniendo a Sam, realmente no hubiera servido de mucho, ¿no? Al final es fraude y punto, y no están entrando en detalles. Pero sí hay un tema de la regulación que a mí me preocupa, porque el año pasado yo estuve pensando bastante en estos temas de cripto, y una de las razones por las que no quise empezar en nada de cripto es porque me daba miedo que al no haber regulación de pronto uno termine cruzando unas líneas grises, por ejemplo, no sé, un DAO, levantar capital a través de un DAO. Si eso no lo constituyes bien o no lo haces dentro de un marco legal en algún país raro que permita ese tipo de cosas, en un país de los nuestros latinoamericanos, es muy probable que te digan que estás captando plata ilegal, ¿no? Definitivamente todavía cripto sigue siendo, sin regulación, un espacio de muchísimo riesgo para los emprendedores. No sé ustedes cómo ven eso. Sí, el cripto es en la medida que depende de lo que uno haga también, ¿cierto? Porque hay cosas que son más sencillas y hay regulaciones preexistentes que se podrían aplicar en ciertos casos. Hay otros casos que no está tan regulado y efectivamente bajo la regulación de Estados Unidos, muchos de estos cripto tokens son securities y no son commodities y están sujetos a toda la regulación del SEC, etcétera, y se tienen que registrar con el SEC para hacer una ICO o para hacer diferentes tipos de transacciones, y al no hacer eso se está violando la regulación existente de Estados Unidos. Y esa es una de las razones por las cuales mucha de esta gente que hace estos tokens Gorilla Coin y Champiñón Coin se van a las Bahamas y a alguna isla tropical donde el gobierno no es prácticamente inexistente, ¿cierto? Otro tema de esos raros del caso de Sam es, no sé si vieron los emails que se filtraron, donde él, digamos que le escribe al gobierno de Bahamas diciéndole pues que tranquilos, que igual pues, los clientes de Bahamas no tienen problema y que simplemente le digan si quieren que habilite los retiros para todos sus clientes, que pues que básicamente ellos están por fuera del problema. Sí, y a Estados Unidos le dijo algo similar. Él siempre dijo que FTX US estaba solvente y que todos los clientes de Estados Unidos podían sacar su dinero. Lo mismo en Bahamas. Bahamas era el país donde está, Estados Unidos el país que lo va a extraditar y donde él tiene nacionalidad, y todos los demás países que se jodan, ¿no? Ese era un poco el plan, porque eso sí que no me pueden poner las manos encima. Y claro, él cree que los gobiernos son todos corruptos y todos, ¿cierto?, van a moverse por ese tipo de intereses o ese tipo de cosas, cuando en general las leyes existen y se aplican y ya está, ¿no? Y el que hace fraude va a la cárcel y punto. Pero fíjate que creo que la gente en Bahamas sí pudo sacar su plata. Por ahí, digamos, en Twitter había algunas pruebas de gente que había hecho eso. Se había, digamos, hecho pasar por una persona en Bahamas y había podido sacar su plata. Lo que él quería hacer era básicamente decir, mira, yo estoy en Bahamas, yo en Bahamas no cometí ningún delito, en Estados Unidos tampoco cometí ningún delito porque la gente puede sacar su dinero y ya. Y el resto son errores administrativos y cosas así. No sé si vieron que el CEO que está administrando FTX ahora dijo que ocupaban QuickBooks para llevar la contabilidad. No tenía CFO y usaban QuickBooks y el QuickBooks ni siquiera estaba bien actualizado. Era un desastre, es una mala broma todo lo que pasó ahí. Y para los que no saben, QuickBooks es como llevar la contabilidad en algo un poquito mejor que Excel. QuickBooks es como el software que usan en Estados Unidos las personas naturales para llenar sus impuestos. Sí. Fíjate que yo creo que quizá era parte de la estrategia también.
crear como esta sensación de, que es un poco la estrategia que están intentando seguir ahora, presentarse a sí mismos como incapaces o personas que no saben hacer las cosas bien. Entonces no sé si como un poco esta dejadez formaba parte del plan, ¿no? Cuando no tenemos CFO, pero entonces, no sé, creo que puede Claro. puede estar más pensado de lo que parece. Claro, la estrategia de ellos claramente es parecer como no malos, Parecer tontos ahora. fraudulentos, sino parecer tontos, incompetentes, idiotas, no sabíamos lo que estábamos haciendo y acabamos de aprender a sumar y a restar y lamentablemente esta es la consecuencia, pero la verdad nosotros actuamos siempre de buena fe. Pero eso creo que no se lo cree nadie, ¿eh? Ni siquiera ellos mismos. Es increíble cómo han pasado de ser como expertos y como ser considerados súper inteligentes a de repente somos todos tontos. Exacto. Del genio al burro más grande. Lo que es importante, yo creo, es cómo reaccionan la industria en Latinoamérica. Y yo la verdad que tengo mucho optimismo porque tenemos unos liderazgos en la industria, en México, en Argentina, en el resto de países, de gente bien capaz, honesta, que entendió los retos regulatorios, los enfrentó desde el inicio. Y yo creo que hay una oportunidad para la industria en Latinoamérica de reaccionar bien, porque los casos de uso de cripto son extraordinarios en nuestra región. Y sería de verdad una lástima que esto genere un retroceso en los avances que han habido y en la atracción que han tenido algunas de estas empresas. Fíjate que esto lo hablamos hace unos días y a pesar de todo el escándalo, a hoy ningún exchange latinoamericano ha sacado, digamos, sus reportes de transparencia mostrando sus balances y nada de este estilo. Sí, pero la prudencia justo de no sacarlos rápidamente al aventón, están buscando que hayan validaciones externas, estas validaciones externas toman tiempo, en fin, se están preparando cosas y yo creo que van a salir bien y vamos a ver este liderazgo en Latinoamérica, insisto, muy importante para nuestra región que se muestre que se hacen bien las cosas acá. Sí, yo al menos vi al CEO de Buda.com diciendo en Twitter que iban a publicar los balances auditados y de todos los assets que tienen, que manejan ellos, etcétera, y que iba a tomar un tiempo, pero que lo iban a hacer, así que me imagino que estarán trabajando en eso y me imagino que los demás ojalá estén haciendo lo mismo también. Sí, creo que Bitso está haciendo lo mismo. Sí, y créeme que Bitso no está construido en QuickBooks, seguro. Entonces hay una calidad increíble acá, increíble. Sí, se tiene que hacer bien porque también una vez lo haces, la expectativa es que va a ser un proceso continuado, ¿no? Entonces tiene que ser algo que se construya sobre una base muy, muy robusta. O sea, un poco lo que están haciendo es aventurándose a operar como empresas públicas sin serlo. Exacto. Oye, y cambiando un poquito de tema, otra cosa que pasó esta semana que me pareció increíble, desafortunado, que el presidente de Perú tuvo un pequeño percance, ¿no? Parece que lo drogaron y en medio de su drogada, hizo un golpe de estado. Menos mal se disculpó, ¿no? Está usando la misma estrategia de Sam. Estrategia muy popular. Soy tontito, estaba bajo la influencia de algo y me equivoqué, perdón, y sigo siendo el mismo de siempre, tan buena onda como siempre. ¿No es impresionante? Sí, es al mismo tiempo muy triste, ¿no? Tiene un lado como más trascendente que el tema de Sam hay una parte vanidosa y frívola de lo de FTX que no tiene este tema de Perú. O sea, la instabilidad que ha vivido ese país en los últimos años, pues ha sido muy dura y tiene consecuencias bien graves y la verdad que es una pena. Es una pena y sin ser especialista, desde luego veo las consecuencias que esto puede tener en nuestro ecosistema. Eso es un gran tema y yo creo que nosotros cuando levantamos capital como emprendedores, como inversionistas, siempre está esta pregunta de, oye, acaban de escoger este presidente de izquierda, ¿cómo va a afectar esto el ecosistema latinoamericano, la construcción de compañías en Latinoamérica, la economía latinoamericana? Yo sé que a ti, Fede, te encanta este tema. ¿Tú crees que el contexto, digamos, político actual de Latinoamérica puede generar problemas o ya estamos acostumbrados? ¿Cómo ves esto? A ver, yo creo que es importante como dar el contexto de lo que vivimos en los 2020, 2021, porque es clave. Vivimos una época normal en donde parece que el riesgo país se les olvidó a los inversionistas durante 2020 y 2021. Era tal la ansiedad de invertir, era tal la ansiedad de entrar
en los mejores deals de no perderse el próximo unicornio, que los inversionistas americanos más sofisticados se les olvidó que en nuestra región, como en otras, había riesgo político. Y dejaron de hacer esas preguntas. Y si ustedes vieron, pues se anunciaron rondas en países con contextos muy adversos. A lo que estamos regresando, en mi opinión, es a una normalidad. Pre-2019, esa pregunta, pues nos las hacían todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, en el momento que AMLO en México tomaba fuerza y se perfilaba para ser presidente, esa pregunta nos la hicieron 100 veces y nos hacían esa pregunta constantemente. Simplemente se nos olvidó a todos que existía ese contexto, sobre todo a los inversionistas extranjeros. Y entonces, básicamente, a lo que regresamos, en mi opinión, es a una normalidad en donde los inversionistas evalúan el riesgo de cada de sus inversiones tomando en cuenta el contexto político. Y en ese sentido, lo que pasa en Perú afecta a Latinoamérica, porque efectivamente se da en esta ola de gobiernos de izquierda que ponen nervioso a los inversionistas. No que sean malos los gobiernos de izquierda, simplemente generan nerviosismo. Y en ese sentido, vamos a regresar a los años en donde ustedes estaban emprendiendo, Miguel y Dani, arrancando, pues que eran años en donde atraer capital a Latinoamérica significaba explicar el contexto político. Yo hoy en día, a medida que vamos construyendo este ecosistema latinoamericano, siento que a veces caemos en un pequeño error y es ver Latinoamérica como un todo, ¿no? Yo creo que cada país tiene unas particularidades importantes. Primera, o sea, ese gobierno de izquierda es dañino o no. Segunda, la moneda, la devaluación. Yo creo que una de las cosas más importantes para un inversionista es el tema de la devaluación. Y tú tienes casos como el colombiano y el brasilero, donde la devaluación es enorme en el último año, por lo menos en los últimos años, mientras que tú tienes un México con una moneda estable, muy poca devaluación versus el resto de Latinoamérica. Y aquí es donde se empieza a poner complejo todo, ¿no? Porque nosotros hablamos de Latinoamérica como un todo, pero luego si entramos en temas específicos, pues se ve bastante distinto. Lo mismo, y solo por hacer una pequeña aclaración acá, esta semana también se ha visto bastante información de 20, no sé, 15% de Latinoamérica tiene una tarjeta de crédito. Eso parece súper malo, ¿no? Pero tú vas a Brasil y todo se paga con tarjeta de crédito. Entonces, digamos que esos promedios generalizados latinoamericanos generan muchas conclusiones erradas. Muchas veces no es la mejor forma de agrupar las cosas, como decir todo Latinoamérica. Totalmente. Yo creo que hay algo que me parece que sí se tiene que diferenciar el contexto macro ligado al tipo de cambio con cómo puede afectar o no un gobierno o la entrada de una nueva política a un país. El tema de la devaluación es evidentemente una consideración que se tiene que tomar al invertir fuera de Estados Unidos. Y uno tiene que ser consciente de que se puede tener un éxito mayúsculo, pero el rendimiento de ese éxito mayúsculo se puede ver aminorado significativamente por un problema de tipo de cambio. Afortunadamente en México y Brasil, tanto el real como el peso van muy bien. Las inflaciones de ambos países está casi al nivel de la de Estados Unidos. Entonces, en esa parte hay cierta tranquilidad o cierta estabilidad. En la parte de los gobiernos, ahí hay un poco más de nerviosismo y se entiende porque tiene implicaciones bien fuertes. Cuando vendes una empresa, te deja el gobierno venderle la empresa a un jugador local. Cuando vendes una empresa, te deja el gobierno sacar el dinero o no te deja el gobierno sacar el dinero. Cuando operas en un sector regulado, el cambio de la política pública afecta tu operación o no afecta tu operación. Son preguntas bien genuinas y bien relevantes que vamos a tener que comenzar a contestar con los matices que mencionas, Miguel, en donde definitivamente no tenemos que tratar a nuestra región como un solo mercado, pero que sí vamos a tener que explicar más. Eso no hay ninguna duda. Lo que sí es verdad es que, y cuando a mí me han preguntado esto, siempre uno responde lo mismo. El caso que, digamos, extremo en el que no nos quisiéramos convertir es Venezuela, ¿cierto? Pero viendo esa historia, pues todos sabemos que duró, no sé, 15 años en producción, ¿no? Son 15 años viendo una cosa tras otra hasta que llegamos al punto donde Venezuela, pues digamos que se volvió un estado fallido.
15 años viendo lo que podía pasar. Entonces, me acuerdo hace un par de años fui a México y le preguntaba a algunas personas, a algunos inversionistas sobre el tema AMLO y me decían, mira, o sea, la economía mexicana va bastante bien, estamos creciendo, tenemos unas ventajas bastante grandes y en 4 años una cosa de estas no cambia de rumbo, ¿sí? Puede que dejemos de crecer un poco, puede que haya uno que otro problema, pero México como nación, digamos, creciente, aprovechando, no sé, la modernidad para desarrollarse, no va a cambiar de tendencia simplemente por un presidente en 4 años, 5 o 6, ¿no? Y ese caso se puede explicar en Colombia, se puede explicar en Chile, en el mismo Perú, en donde las instituciones funcionaron bastante bien y aunque todavía hay incertidumbre, se respondió bien con las instituciones, el Congreso respondió bien. Entonces, tenemos que ser también, defender un poco el contexto de nuestros países. Somos un mercado bien sofisticado, con empresas gigantes, con mercados muy avanzados, con historia de buena política pública. En el caso de Chile, son décadas de extraordinaria política pública. Entonces, tenemos que tenernos también confianza. Y cuando nos hagan pushback los inversionistas americanos, pues tenemos que saber contestar todos, los inversionistas, los emprendedores, tenemos que saber contestar bien que hacer estos paralelos simplistas, un poco tontos, con países que han sufrido mucho, pues no tienen lugar en la discusión. Esa es mi opinión. O sea, tenemos que ser bien frontales con información y con claridad. A mí me gustaría simplemente recordar cómo era cuando yo partí en esto. Normalmente, hace 10, 15 años atrás, una empresa latinoamericana con el mismo nivel de ventas que una empresa de Estados Unidos valía 10 veces menos. ¿Y por qué valía 10 veces menos? Porque, por lo que estamos hablando, por la incertidumbre de los gobiernos, porque las leyes cambian de un día para otro, porque un gobierno cambia de signo político y deshace todo lo que hizo el anterior, y se avanza 2 pasos para atrás, y a veces no se da ni siquiera uno para adelante, y en fin, había pocas posibilidades de exit, las empresas grandes no estaban comprando startups o empresas más chicas en general, y todos esos factores contribuían a que una empresa latinoamericana con el mismo esfuerzo valiese 10 veces menos. Yo me acuerdo muy bien un emprendedor que me ayudó mucho cuando yo estaba partiendo, Wences Casares, que me dijo, la primera vez que fui a Silicon Valley, creo que fue el 2007, me dijo, mira, hacer esta empresa en Chile te toma el mismo esfuerzo, vas a sudar lo mismo haciéndola en Chile que si la haces en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la recompensa es 10 veces más grande. Si te va mal es lo mismo, porque vale 0, pero si te va bien, en Estados Unidos vale 10 veces más, y por lo tanto te recomiendo que te vengas a Estados Unidos y lo hagas desde acá. Y la verdad es que ese consejo a mí me cambió la vida porque yo empecé a ir a Estados Unidos, a Silicon Valley en particular, de manera más seguida y finalmente me terminé yendo a vivir ahí en 2012 y después yo hice Corner Shop viviendo ahí con los contactos que tenía y Corner Shop pudo escalar a una velocidad que no hubiese podido escalar si es que yo hubiese estado viviendo en Chile y no hubiese tenido esos contactos. Entonces, creo que eso se terminó el 2019, 2020, 2021 con esta burbuja, ¿cierto? Las empresas ya valían lo mismo y ahora estamos de nuevo volviendo un poco a lo que ha sido el promedio histórico y donde seguramente las empresas latinoamericanas de nuevo van a valer menos que las empresas de Estados Unidos. Al final todo es una ecuación riesgo-beneficio y como dice Dani, yo creo que aquí en Estados Unidos hay un poco la sensación que en los últimos años, por un poco este boom, se han estado pagando precios en Latinoamérica que han sido demasiado parecidos a los que se pagaban en Estados Unidos. Y sí que estoy viendo como un poco una vuelta a tener como más en cuenta estas cosas, más que nada porque la mentalidad, yo creo que estamos viendo un cambio de mentalidad en todas partes, no solo en Latinoamérica, bueno, en inglés lo llaman como greed y fear, como avaricia y miedo, ¿no? Llevamos unos años que todo el mundo tenía una mentalidad muy de avaricia, pensaba más en cuál podía ser el retorno y ahora la gente está como más centrada en cuáles son los riesgos y todo esto pues tiene un impacto. Cuando piensas en qué puedes sacar de algo, tus ganas de pagar más por ello son más altas de cuando estás analizando los riesgos muy al detalle. Entonces creo que es un poco un cambio de tendencia general. Entonces, tú lo que dices, Ana, es que ves una tendencia hacia valorar más bajo compañías latinoamericanas versus compañías en Estados Unidos. Yo he escuchado, por varias conversaciones que he tenido con fondos de aquí, un poco la sensación es, oye, en los últimos años hemos estado pagando como precios muy parecidos y quizá pues es algo que se tiene que reevaluar. Es un poco como lo que estoy escuchando últimamente.
Pero Miguel, que no nos sorprenda, es normal, está bien, efectivamente, al invertir fuera de Estados Unidos se corren riesgos adicionales que los riesgos que se corren en Estados Unidos, riesgo de tipo de cambio, riesgo regulatorio, riesgo a la salida, los mercados de salida, es decir, de venta de empresas privadas o empresas más grandes o en mercados públicos, pues eso es más riesgoso, más difícil en Latinoamérica. Entonces es totalmente normal y sano que el premio que se le va a dar a los inversionistas que arriesgan su capital en Latinoamérica sea mayor. Y para que ese premio sea mayor, a construcción de tamaño de empresas iguales, pues la evaluación de entrada tiene que contemplar eso. Y entonces no solo es normal, pero es sano que las valuaciones en Latinoamérica estén un poco más bajas y correspondan más al contexto y a los riesgos de la región. Yo creo que, y tienes toda la razón, yo creo que esto siempre ha pasado y yo lo dividiría como en dos temas. Es uno, como esa prima de Estados Unidos es más valioso y Latinoamérica un poco menos valioso por todo el tema de riesgo que acabas de mencionar. Pero luego hay otro tema que yo creo que durante los últimos 2 años también se dejó de mirar y es la calidad del revenue. Yo siento que en los últimos 2 años revenue era revenue, ¿sí? A nadie le importaba si ese revenue dejaba 1% de margen EBITDA o 50% de margen EBITDA, ¿no? Pasaron yo creo que esas dos cosas combinadas. Se valoraba igual a una compañía latinoamericana que una compañía americana y adicionalmente el revenue valía lo mismo independientemente de su calidad. Absolutamente, y lo que es increíble, en mi opinión, y lo que demuestra Nubank es, a pesar de que en una situación igual, en las etapas tempranas de levantamiento de capital, pues Nubank tendría que tener una evaluación más baja, se puede crear más valor acá en Latinoamérica que en Estados Unidos. Y eso es lo que es increíble. O sea, no en general, no todas las empresas, pero el potencial está ahí. Y eso es lo que hay que explicar. Tenemos que reconocer que hay una evaluación más baja por los riesgos, pero también tenemos que vender y tenemos que creernos que se pueden construir empresas increíbles y gigantes. Y hay un tema, y es que Latinoamérica sigue siendo un mercado donde tener acceso a capital te vuelve, o sea, te aumenta las probabilidades de éxito. Esto es un tema interesante, pero obviamente en Latinoamérica normalmente el capital ha sido escaso, entonces quien lo tiene, pues tiende a controlar el juego, ¿no? Obviamente en los últimos años lo mismo. Pasó de pronto que se fondearon muchos competidores y eso generó mucha guerra de precios y guerra, pues digamos, por market share. Tú, Ana, por ejemplo, ¿cómo ves eso en Estados Unidos? Si me preguntas a mí, yo siento que hoy hay más competencia casi que en todas las categorías en Latinoamérica, por lo menos las categorías donde, pues que están de moda, digamos, en Latinoamérica, más que en Estados Unidos. Y te pongo un ejemplo, no sé cuántos neobancos hay en Estados Unidos, pero en Latinoamérica hay bastantes para el tamaño, para el acceso a capital, hay bastantes más de los que yo siento que debería haber. Sí, yo creo que algo muy especial que veo en Latinoamérica y no veo en Estados Unidos es que cada vez que estoy evaluando una compañía, de repente hay 3 más que están levantando a la vez y haciendo lo mismo. Y es algo que realmente no me pasa tanto en Estados Unidos. O sea, literalmente ya cuando evalúo una en Latinoamérica empiezo a preguntar si hay otras en el exacto mismo momento también levantando capital, porque realmente es algo muy común. Yo creo que este fenómeno es un reflejo de la cantidad de oportunidades obvias que existen ahora mismo en Latinoamérica, que hacen el mercado súper interesante. O sea, realmente en Estados Unidos es muy difícil encontrar una idea que aún no se haya hecho y que sea bastante obvio que tiene muchas chances de ser exitosa. Pero en Latinoamérica siento que hay muchas de esas ideas aún flotando y por tanto pues muchas personas piensan en ellas y a la vez en ejecutarlas. Entonces yo creo que hablabas del tema de levantar capital como bueno, una ventaja. Yo creo que tradicionalmente la capacidad de levantar capital ha sido una ventaja. En los últimos años no tanto, porque parecía que era algo fácil que todo el mundo podía hacer, pero creo que veremos en los siguientes años pues más consolidación y que eso será algo que va a diferenciar y bueno, y al final lo que hace es que asegura más el éxito de ciertas compañías. Si solo hay una o un par, pues
es más probable que si están trabajando en la idea correcta vayan a tener éxito. Entonces es un cambio un poco de tendencia. Yo iría un poco más lejos ahí, Ana. Yo creo que si bien es una ventaja indispensable para poder participar en la competencia, la de tener la capacidad de levantar capital, sobre todo extranjero, yo considero que en los últimos 2 años, aquellas empresas que lograron levantar demasiado capital están en desventaja. Y salir de ese círculo vicioso de rento market share, resuelvo problemas con contrataciones, genero crecimiento, tracción con apertura de nuevos mercados, y entonces necesito más capital, y entonces rento más market share, y entonces abro más mercados. Ese círculo vicioso es muy difícil salirse de él. Y entonces, si pre-2020, pre-2019, el levantar mucho capital era muy bueno y te permitía tener una ventaja fuerte, después de eso, aquellas empresas que les costó levantar capital y que siempre crecieron muy sanamente, que resolvieron los problemas con código, que se quedaron en sus mercados hasta encontrar product market fit, esas empresas se siente hoy que tienen como una especie de ventaja, que es fascinante, a mí me parece. Sí, pero lo ideal es levantar, perdón, muy rápido, lo ideal es levantar capital y a la vez también hacer las cosas bien. Exacto. Pero entiendo los incentivos perversos que puede crear. Sí, yo quería destacar un poco la oportunidad que yo veo en América Latina de hacer empresas y servicios mejores que en Estados Unidos, mejores que en Europa, porque Estados Unidos tiene el problema que está siempre en la punta de lanza, ¿cierto? Siempre todo el mundo tenía un computador en su casa hace 20 años, todo el mundo tenía internet en su casa hace 15 años, etc. Los bancos funcionan relativamente bien desde siempre, y eso abre una oportunidad de que haya neobancos en América Latina, por ejemplo, y que la gente pase de no tener nada a tener algo mejor que lo que tiene la gente en Estados Unidos, donde nunca tiene que ir a una sucursal porque hace todo por el celular, donde las transferencias son instantáneas en vez de demorarse 3 días como se demora en Estados Unidos. Yo ayer tuve que ir a depositar un cheque, tuve que ir físicamente al banco a depositar un cheque. En Estados Unidos todavía se ocupan los cheques, en América Latina yo no veo cheques hace mucho tiempo. Y quería graficarlo un poco con lo que pasó en Kenia con M-Pesa, que es este método de pago que era por celular, de estos celulares Nokia que habían hace 10 años atrás, pero se pasó de nada a eso y todo el mundo ya ocupaba este sistema que era por celular, que no era propiamente un banco, pero funcionaba como tal y funcionaba mucho mejor que lo que funciona un banco en Estados Unidos, donde yo hago un wire transfer y a la persona que yo le mando el dinero le llega 3 días después. Y hay que mandar, la gente te pide que uno mande el comprobante de transferencia con un código y esto funciona como en los 70. ¿Por qué funciona como en los 70? Porque en los 70 ese sistema era lo mejor que había en el mundo. Y lo inventaron acá y como más o menos funcionaba bien, sigue funcionando bastante similar. Y la oportunidad que hay en América Latina o en mercados emergentes es de pasar de nada a todo. En África se pasó de que nadie tenía internet a que todo el mundo tiene un smartphone con internet en 5 años. Este es un punto buenísimo, Dani, y yo creo que es precisamente lo más interesante para los inversionistas mirando a Latinoamérica, es precisamente esto. Es siempre cuando evalúas una empresa estás pensando en cómo esta empresa va a crear una mejora que sea de 10 veces versus lo que existe, y la realidad es que en Latinoamérica hay muchos casos en los que eso puede ocurrir, y en Estados Unidos, como dices, pues muchas cosas funcionan más o menos bien. Entonces, la realidad es que las personas, los seres humanos, estamos como muy ligados a la costumbre. Entonces, para hacer cualquier cambio en nuestra vida diaria, realmente nos tiene que compensar muchísimo y tiene que ser algo muchísimo mejor. Y en Estados Unidos es muy difícil crear una solución que te dé este diferencial. Esta es la misma razón por la cual el Bitcoin y las stablecoins tienen mucho mayor penetración en lugares como Argentina o Venezuela que en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente dice, ok, pero ¿por qué existen estas stablecoins? ¿Por qué existe Bitcoin si el dólar funciona? Claro, el dólar para los gringos funciona bien, pero a los venezolanos el bolívar no le funciona nada de bien, y a los argentinos tampoco le funciona nada de bien el peso argentino. Se devalúa mucho más que lo que se devalúa el Bitcoin en su peor año de la historia, todos los años de la vida, 20 años seguidos. Entonces, ahí es cuando están las oportunidades profundas de generar estas empresas que realmente solucionan problemas reales que tiene la gente y que pueden producir soluciones 10X, como dice Ana. Y lo que produjo, para complementar aún más, lo que produjo 2020 y 2021 es que los inversionistas de todo el mundo ya se dieron cuenta que era posible crear empresas increíbles a partir de ese insight, a partir de la resolución de esos problemas. Ya nos creen que se pueden construir esas empresas. Ahora va a ser más difícil levantar capital, va a haber que convencer, vamos a tener que explicar que los gobiernos son estables, vamos a tener que explicar un montón de cosas.
Va a ser más difícil, vamos a tener que tocar más puertas, pero ya se demostró que se pueden construir empresas extraordinarias en Latinoamérica y eso es un cambio radical que no se va a ir porque haya inflación o no se va a ir porque haya caída del deployment de VC en la región, etcétera. Eso es de corto plazo. En el largo plazo, las perspectivas son fantásticas. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que hay muchas oportunidades, se está demostrando que se puede construir, hay mucho talento, como hemos hablado muchas veces aquí, pero quiero retar un poco lo que están diciendo. Yo siento, como lo hemos venido hablando, que hay bastante concentración de capital en pocas ideas. Y un poco lo que quiero decir aquí es, no sé si Latinoamérica está produciendo variedad o usando realmente tecnología como lo está haciendo, no sé, China o Estados Unidos. Mi sensación es que hacemos muchas cosas que son como bastante offline o llamémosle tech-enabled, más que hacer, o sea, hacer software o tratar de inventarnos una cosa nueva. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto alguna compañía de AI en Latinoamérica, no sé qué tanto han visto de software, pero siento, y yo tengo una hipótesis de por qué esto puede pasar, pero siento que se está concentrando mucho capital en algunas ideas que tienen que ser bastante offline, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, yo creo que tienes un punto que es claro. Creo que América Latina va a pasar por una transformación similar a lo que vimos en China. China primero se convirtió en la fábrica del mundo, ¿cierto? Empezó a construir cosas para Apple, para empresas grandes de Estados Unidos, de Europa, de Japón, etcétera. Y luego, una vez que aprendieron a hacer eso bien, empezaron a diseñar sus propios productos. Y después vimos que aparecieron empresas chinas como TikTok, que son la máxima revolución del social media. Y entonces yo creo que las cosas van de a poco. Hoy en América Latina tenemos mejores ingenieros de software que hace 10, 20 años, tenemos mejores diseñadores de producto que hace 10, 20 años, sabemos hacer consumer internet, sabemos hacer un montón de cosas y de a poco las empresas se van a ir sofisticando y de a poco también el talento va a ir desarrollándose más allá de lo que es hoy. Y esto es una revolución que yo veo como una bola de nieve que no va a parar. Ahora se está deteniendo un poco, pero creo que va a seguir adelante. Y eventualmente sí vamos a llegar a tener empresas que uno podría llamar high-tech, como uno ve en países mucho más chicos que cualquier país latinoamericano, como Israel o como Suecia, que son países muy pequeños, pero que sí desarrollan alta tecnología a todo nivel. Y creo que eso es cosa de tiempo. Creo que eso puede ir muy de acuerdo con mi hipótesis. Y les digo, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que no hay suficiente gente que sepa de tecnología, tanta gente técnica. Digamos que la concentración de founders no técnicos en Latinoamérica es bastante más alta que seguramente en Estados Unidos, y eso hace que las compañías no sean tan tecnológicas. Eso obviamente sería normal teniendo en cuenta que se está desarrollando el ecosistema tecnológico, pero no sé si esto sea verdad. Ana, seguramente tú que ves emprendedores de ambos sitios o Fede, ¿eso tiene sentido? A ver, yo creo que tu lectura es equivocada, Miguel. Al final tú lo que estás viendo es, le estás dando demasiado peso a las empresas que levantaron más capital en la región. Y las empresas que levantaron más capital fueron las empresas que necesitan más capital y por ende aquellas que tienen una actividad offline más importante. Cuando ves, por ejemplo, el desarrollo en PropTech, que genera obviamente jugadores muy intensivos en capital como Loft en Brasil, pues obviamente es más un reflejo de cómo y qué tanto invirtieron los inversionistas americanos que un reflejo del talento latinoamericano. Y entonces el hecho de que se hayan financiado empresas que son tech-enabled más que empresas de tecnología tiene dos razones. La primera es que eso es lo que quisieron los inversionistas extranjeros que pusieron los cheques grandes, por un lado, y lo hicieron, y esta es la segunda razón, porque ahí es en donde podían invertir $50 millones, $100 millones, $1,000 millones. No hay forma, Miguel, de invertir $1,000 millones en una empresa de software SaaS, B2B, que tiene 50, 90% de margen. No hay forma en que se los gasta. Y en cambio, obviamente, si vendes coches,
pues sí, sí puedes invertir miles de millones de dólares en una empresa que vende coches y sí puedes invertir miles de millones de dólares en una empresa que vende departamentos. Pero eso es un reflejo de los inversionistas, no es un reflejo del talento, no es un reflejo de la oportunidad. Y entonces yo creo que lo que estamos viviendo es exactamente lo que dice Dani. Estamos viviendo esta evolución que tuvo una anomalía de inversión en 2020 y 2021 y vamos a regresar a esta tendencia fantástica que es la de tratar de resolver estos problemas que existen en la región con tecnología, con software y con ingenieros y ingenieras. ¿Tú cómo lo ves, Ana? A ver, yo veo varias cosas. La primera es que creo que, como decía, en la región hay bastantes low-hanging fruits, como bastantes ideas como bastante obvias, y creo que muchos de esos han sido negocios como los que describe Fede, más tech-enabled, y es a lo que la gente se ha lanzado primero. Este es un tema. El otro es que creo que también lo que ha pasado en los últimos años y que ha posibilitado pues, todas estas empresas es que muchas personas han decidido que, como decía Dani, en el pasado pues te decían, oye, vete a Estados Unidos, te va a costar el mismo esfuerzo empezarlo ahí que hacerlo en Latinoamérica. Y en los últimos años mucha gente ha dicho, no me voy a ir a Estados Unidos, voy a quedarme aquí y hacerlo aquí. Pero creo que para en ciertas áreas, como de tecnología un poco más avanzada como AI y demás, países como Estados Unidos siguen atrayendo mucho talento. Entonces, no sé, creo que hay que hacer un esfuerzo para que estas personas también vean potencial de construir compañías de este tipo en Latinoamérica. Que creo que hemos conseguido convencerlas de hacerlo en otros sectores, pero quizá en cosas más high-tech, el talento interesado sigue pensando que tiene que ir fuera. Entonces, es un poco un huevo de la gallina. Contra más compañías veamos en Latinoamérica haciendo high-tech, pues más personas van a considerar Latinoamérica como lugar para hacerlo, pero a la vez necesitamos a las personas que lo empiecen. Yo creo que hay un poco de eso y problema de talento también, como que creo que hay muchas personas, o sea, muy buen talento, pero sigue habiendo más en ciertas áreas en Estados Unidos. Pero lo que es interesante pensar es si vamos a suponer que todas las empresas que se arrancan de 2023 para adelante son empresas de puro software, son empresas de pura tecnología en donde el código es lo que manda. Esas empresas no necesitan tanto capital. Entonces, al final, no es tan grave que caiga la inversión de fuera, porque el tipo de empresas que se tienen que financiar son esos. Y es más, en las etapas más tempranas, las empresas pues, se pueden financiar sin la participación de inversionistas institucionales, sin VCs. Y entonces hay una ola de empresas nuevas que no van a llegar al VC hasta que tienen product market fit o hasta que están mucho más consolidadas, lo cual es bien emocionante. Total. Pero entonces eso deja una gran duda y es, ¿será que en Latinoamérica necesitamos fondos más pequeños? Porque hemos visto, digamos que una ola de fondos, haciendo fondos grandes, pues, 20, 50, 100 millones, 200, 1 billón, pero hay poca, esta es mi lectura, ¿no? Hay pocos que tengan fondos de 10 millones y 20 millones, que para sus economics tendría mucho sentido fondear compañías que necesitan menos capital, ¿no? Los fondos en Latinoamérica, la regla en general somos chicos. O sea, en comparación a los americanos somos chicos. O sea, tenemos un par de fondos grandes en Brasil, pero fuera de esos dos fondos grandes que se enfocan en Brasil, los fondos somos chicos. Y entonces, efectivamente, 100, 150 suena mucho, pero si tienes que acompañar a la empresa desde el pre-seed, el seed, la A, pues al final ya no es tanto. Entonces, yo creo que hay un buen tamaño de fondos en relación a la oportunidad, sobre todo México y Brasil, y en otros países como Colombia, sobre todo, o Chile, quizás faltan un poquito más fondos. Pero no creo que nuestro problema sea que hay demasiado capital. No, simplemente que haya fondos un poco más pequeños que estén buscando oportunidades no tan grandes. Pero los hay. Hay fondos como Nido, que son de Ana Caro y de María desde Stanford. Hay fondos como Bridge, que es un fondo hecho por emprendedores acá. Hay fondos como Zero Bullshit, en donde participa Dani. Sí los hay, fondos chicos los hay, y son bien interesantes. Está Magma, en fin, hay emprendedores y emprendedoras que están lanzando estos fondos y que hacen las cosas muy bien. Oye, y bueno, es que no hay mucha visibilidad de pronto de estos fondos, no son los que se oyen todos los días, pero un tema que me ha parecido súper interesante, hoy estuvimos en una junta directiva y salió el tema. Juntos.
Sí, O sea, juntos. Miguel y yo tuvimos una junta directiva hoy, quiero Y decirle. nosotros también. Y Ana y yo tuvimos una junta. Entonces, Sí, sí. nos hemos visto mucho hoy. Pero A mí bueno, no me invitan a ninguna. En la próxima te invitamos. es que Uber no te deja. Pero hay una cosa que me preocupó mucho y es que, no sé, en Colombia, pongamos el caso Colombia, hay muchos emprendedores, el ecosistema se ha desarrollado bastante, pero no hay fondos colombianos. Y no hay fondos colombianos y no hay LPs colombianos. Y entonces la discusión que surgía es, ¿qué putas? Los colombianos quieren construir compañías increíbles de tecnología, pero ni siquiera su gente en Colombia es capaz de invertirles. O No sea, usamos esas palabras en el directorio, nada más quiero que sepan. pero, pero ¿cómo puede ser posible que nuestros países Eso, quieran desarrollar startups toda con capital de otros países? eso es 100% un problema cultural y tiene que ver con cómo hizo la plata la gente. En Estados Unidos, en Silicon Valley, todo el mundo que tiene plata hizo la plata trabajando. O fue primer empleado en una empresa, o fue fundador de esa empresa, hicieron la plata trabajando, arriesgándose, innovando, creando. Mientras que en América Latina, la mayoría de la gente que tiene plata la tiene porque es el tataranieto del primer español que llegó a ese país y es dueño de los recursos naturales, haciendo una caricatura muy burda, obviamente, pero en general es gente que no emprendió, es gente que tiene fortunas generacionales o cosas por el estilo, son familias, fortunas familiares, donde hay que poner de acuerdo a 140 bisnietos para tomar una decisión y operan de una manera muy, muy diferente. Y en general estas familias operan poniendo su dinero en activos que no son riesgosos, en empresas muy grandes, muy antiguas, muy predecibles, en real estate, ¿cierto? En propiedades, en cosas de ese tipo. Y en general no hay una cultura de generar valor, de capturar el valor generado, digamos, creado de la imaginación de la gente, de la innovación de la gente. Eso no se ve mucho. Y en Estados Unidos la cultura es completamente diferente. La gente hizo su propia plata, dice, bueno, yo me gané esta plata trabajando, yo quiero ahora devolverle al ecosistema, a toda la gente que invirtió en mí, los quiero ayudar, quiero invertir en nuevos emprendedores, quiero ocupar todo mi conocimiento que he generado en esta carrera, ¿cierto? Ayudando a esta gente, dando consejos, siendo mentor, siendo inversionista ángel. Entonces el ecosistema opera de una manera muy, muy, muy diferente. Y para que eso cambie, tiene que morirse la generación actual. Ojalá que la generación nueva de estos herederos venga más despierta, un poco más arriesgada, un poco más innovadora. Y también que haya mucho más gente, muchos más casos de éxito de emprendedores que partieron de cero, que les fue bien y que se volvieron agentes positivos para el ecosistema, ya sea como inversionistas, como mentores o de otras maneras también. Y por eso es extraordinario que tengamos corner shops y Rappis y Kavaks y obviamente Nubanks en la región, porque está cambiando poco a poco. Poco a poco. Libre. No lo suficientemente rápido, pero poco a poco está cambiando porque hay gente que recibió mucho dinero de corner shop, gente que pudo salir de Rappi y de Kavak recibió mucho dinero y gente que recibió mucho dinero de Nubank. Entonces está cambiando poco a poco, pero no al ritmo que necesitamos. Y efectivamente Colombia es muy particular. Es decir, hay mucho más fondos en Chile, que es un mercado comparativamente más chico, que es un mercado que históricamente ha recibido menos capital que Colombia. Hay mucho menos fondos. Con todo y que Bancoldex ha hecho un trabajo estupendo y demás, no hay un desarrollo de la industria y quizás es la oportunidad para que emprendedoras y emprendedores lancen el año próximo algunos fondos de capital. Por ahí está interesante en Colombia. ¿Tú cómo lo ves versus México? Porque los fondos en México están, digamos que la mayoría de plata que entra a los fondos mexicanos es de LPs mexicanos. Sí, se ha diversificado cada vez más, pero la mayoría ha sido una mezcla entre banca de desarrollo, Afores y inversionistas de la región y algunos hemos logrado atraer capital americano, capital europeo. Está cambiando. Hay una muy buena base, digamos, de LPs, de estos inversionistas de fondos, Limited Partners. Tenemos una muy buena base en México y por eso es una industria vibrante con muchos jugadores que han logrado levantar capital, hacer inversiones, mostrar tracción, levantar más capital, hacer más inversiones. Entonces, hay un círculo virtuoso en México que es semejante al de Brasil, es obviamente sin el tamaño de Brasil, pero que funciona y que es muy prometedor, la verdad. Entonces, fíjate que tienes Chile con más fondos, Chile con el PIS, porque o sea, en Chile sí están invirtiendo en este tipo de activo. Correcto. México
fondeando sus propios fondos. Brasil fondea sus propios fondos también. Colombia no fondea sus propios fondos, ¿no? ¿Dónde más se ve esta anomalía? ¿En qué otros países? No, todos los mercados que son menos desarrollados, digamos, presentan este tipo de retos, ¿no? Desde luego que Brasil es el mercado que ha logrado atraer más capital fuera de Latinoamérica. O sea, los fondos han sido los que han sido capaces, Monashis, Casec, Valor, han sido capaces de atraer capital institucional fuera de Latinoamérica. Y eso es una diferencia enorme. Pero efectivamente en Chile hay más apuestas a locales y hay más cultura. Lo mismo en México. Brasil tiene la ventaja que es el único país de América Latina donde se puede hacer una empresa gigantesca localmente, sin irse a otros mercados. Si uno es chileno, o si uno es uruguayo, o si uno es colombiano, o si uno es argentino, uno tiene que partir su empresa pensando a qué país me voy siguiente y cuándo abro el segundo país. Porque si hago mi empresa aquí solo, tengo mucho riesgo, la empresa no va a alcanzar la escala que necesita. Y uno normalmente, yo creo que como emprendedor latinoamericano de Hispanoamérica, uno siempre debería estar pensando en mi mercado es todo Hispanoamérica, y por qué no también Brasil. En cambio, los brasileños se pueden dar el lujo de decir, mira, yo voy a hacer una empresa brasilera, se va a llamar algo en brasilero, Ronaldinho Inc. Y ya, y da lo mismo el nombre que sea en portugués, da lo mismo todo. En cambio, no tiene que estar pensando en que a lo mejor el nombre tiene que estar en inglés, porque si uno abre Brasil no puede estar en castellano, ¿cierto? Mercado Libre famosamente tiene 2 marcas, una en portugués y una en español, etcétera. Entonces, yo creo que los brasileños nos llevan una ventaja grande ahí simplemente por cómo se dieron las cosas ahí en su país. Sí, pero sabes que, o sea, lo que yo creo que me molesta de este tema es, a ver, digamos que yo tengo una premisa y es que ningún país se desarrolla si no inviertes en ciencia y tecnología, ¿cierto? Es difícil. Nosotros como país, y hablo de Colombia específicamente, estamos queriendo jugar a las startups con plata de absolutamente todo el mundo excepto colombiano. Y eso, pues, no es lo ideal. Y eso obviamente muestra unas falencias culturales y falta de desarrollo, porque igual Colombia es un país que ha tenido muchos éxitos, tiene muchos emprendedores importantes que han demostrado que se puede, hay bastante talento. Entonces, ¿cuál es la razón para que después de tantos años, de tantos éxitos, de tanta historia, no haya fondos en Colombia? No haya colombianos apostando a colombianos. Eso es raro. Y creo que es una de esas cosas que seguramente en este podcast hablaremos mucho más, porque como siempre, muchos de los problemas de nuestros países seguramente empiezan desde la cultura y la manera como pensamos. Quizás es un proyecto para 2023, Miguel. Láncese. Te iba a decir, tienes que empezar uno tú. Aquí tienes tus primeros 3 LPs. ¿No? Nos va a tocar. No, pero sabes que, mira, sabes que hay un fondo que está a punto de lanzarse, que es el de Patricia, de Nazca, que era ex Nazca. Sí, pues. Increíble. EWA. Están los Bilbao también, que tienen un fondo. Está Marathon, que está haciendo las cosas muy bien. Está Matterscale, Polymath. Matterscale, que tiene una socia colombiana extraordinaria. En fin, hay un poco de actividad, se necesita mucho más y por eso la frustración. Pero ahí va, poco a poco. Sí, cada vez hay más fondos. Yo siento que el problema es más el PIS, ¿no? Que los inversionistas grandes, que los fondos grandes de pensiones latinoamericanos Esa es la mayor diferencia entre México y otros países de la región, es que los fondos de pensiones mexicanos han decidido apostar en Venture Capital y les ha ido bien haciéndolo. ¿Cómo funciona eso? ¿Eso es por ley? ¿Eso es por elección propia? ¿Cómo pasó eso? En parte es en parte de su allocation en lo que se llaman activos alternativos. Las Afores mexicanas han apostado en fondos de Venture Capital, lo cual es una buena práctica y es una buena asignación, digamos, de los recursos que invierten las Afores en nombre de los trabajadores. Eso no ha pasado, desgraciadamente, en Colombia, en Perú, en Chile, pero cuando pase, porque en es Chile cuestión no va a pasar, de tiempo, no va a pasar. Si pasa, va a ser muy buena noticia porque ahí ya son montos un poquito más grandes, más importantes, te obliga a institucionalizarte y eso te da capital para poder participar activamente en el ecosistema. Nosotros, Solvit, sin los fondos de pensiones mexicanos, sin las Afores, jamás hubiéramos escalado como hemos escalado.
No hay ninguna forma, ninguna forma. Y que normalmente esos fondos de pensiones o afores tienden a ser las anclas de los fondos, ¿no? Ya cuando están estos grandes nombres, es mucho más fácil atraer capital de familias o de personas muy ricas. Eh, o sea, creo que es el ancla perfecta, ¿no? Exacto. Si quiere una misión de lobby, Miguel, ahora que sale en la tele, convenza a los fondos de pensiones colombianos a invertir en fondos. Sí, pues por ahí están en esa tarea. Había salido una ley que los obligaba a invertir en emprendimiento. Entonces toca ver si eso pues llega a pasar, ¿no? Pero pues sí ha habido como iniciativas para que se dé. Y definitivamente creo que el ejemplo grande en esto es México. Lo ha hecho bien, está produciendo la mayor cantidad, digamos, de nuevos fondos grandes, nuevos. Yo creo que tienen más que Brasil, ¿no? Hoy en día. No No sé si en creo. tamaño, pero en número No de creo. fondos. No creo. Yo creo que debemos de ser la mitad de Brasil. Pero sí hay una diversidad y una dimensión que le da la densidad necesaria del lado del financiamiento al ecosistema. Y eso es muy satisfactorio. Bueno, otra cosa que pasó esta semana. De hecho, la última vez que grabamos este podcast, creo que al otro día explotó todo el tema de chat GPT. Y obviamente no tuvimos la oportunidad de hablarlo en el momento. El que no sepa qué es ChatGPT en este momento, pues vive debajo de una roca y seguramente no está oyendo este podcast, así que no vamos a hacer mucha introducción sobre el tema. Lo que sí me parece interesante que hablemos es, ¿creen que esto va a acabar con Google? Los abogados, los escritores, los humoristas, que tanto esto es hype y obviamente seguro esto va a ayudar muchísimo al hype latinoamericano, perdón, al hype de AI, pero ¿qué tan revolucionario creen que es esta herramienta en particular? Tú, Ana, creo que has probado bastante este tema. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo estuve, la verdad, jugando con ellos unos días que era difícil hacer otra cosa. No sé, intento pensar cuál fue la última vez que se lanzó un producto que me impresionó tanto y probablemente, no sé, lo comparo a cuando apareció el móvil o algo así, ha sido como el sentimiento un poco aquí. Yo creo, como lo veo, es que Generative AI realmente es uno de los mayores cambios tecnológicos que hemos visto recientemente desde cripto y que va a tener unas implicaciones, o sea, creo que va a cambiar Internet de una forma que ahora mismo es difícil de predecir. Y un poco para dar contexto en lo que ha ocurrido y por qué esto está tan hype ahora mismo, realmente como lo que ha ocurrido en los últimos meses es que no solo ChatGPT-3, sino muchos otros modelos de AI se han hecho públicos recientemente y ahora mismo pues están siendo usados por muchísimos emprendedores para desarrollar pues nuevas aplicaciones y realmente son modelos que hasta hace poco pues eran muy propietarios de las empresas más grandes del mundo y ahora mismo están a disposición de todo el mundo y esto cambia muchísimo las cosas que se pueden hacer. Como yo lo entiendo... ¿Crees que esto será el principio de una burbuja de AI ahora? 100%, 100%. Ya estamos en esa burbuja. Sí. Yo creo que más que, o sea, obviamente va a haber una burbuja, se va a invertir en muchísimas compañías. O sea, todo el dinero de Venture Capital ahora mismo, al menos en Estados Unidos, está súper enfocado en esta nueva tendencia. O sea, realmente es de lo que más se habla. Yo creo que hay La verdad muchas es que oportunidades. y es que la verdad es que rara vez uno ve una tecnología que cuando te muestran, te hacen demostraciones, tú como que digas, wow, esto puede Exacto. cambiar todo, ¿no? Y eso yo creo que es lo más poderoso de lo que está pasando. Es como cuando tú ves los ejemplos de lo que se está haciendo con imágenes, con video, con texto, y lo pruebas y funciona, es como, wow, o sea, ¿qué más se puede hacer con esto? Sí, sí. O sea, otra app, por ejemplo, que se lanzó la semana pasada o hace unas semanas a la vez del chat es una app que se llama Lensa, en la que básicamente tú le subes imágenes, o sea, te pide 10 fotos tuyas y con eso es capaz de generarte miles y miles de ilustraciones tuyas, o sea, de personas que son muy parecidas a ti. Y creo que tengo la gráfica por ahí. Si ves como el número de download, o sea, es una de las gráficas más impresionantes que he visto de tracción
de una app. O sea, de repente, pues no sé, todo el mundo estaba haciendo imágenes de estas. No sé, yo creo que es algo que está impresionando mucho a la gente y yo personalmente hacía años que no había una tecnología o una app que me chocara tanto. Entonces, hay mucho también debate ético en todo esto, como decías, Miguel, pues personas que se dedican a profesiones más artísticas como escribir, dibujar, se están cuestionando, oye, ¿qué papel va a jugar esto en mi día a día? Como yo lo entiendo, es más como, yo entiendo Generative AI como algo que va a permitir a estas personas hacer su trabajo mejor, más rápido, más que sustituir. O sea, yo lo veo más como una colaboración entre máquinas y humanos, pero hay una serie de cosas que son bastante especiales. Yo creo que hasta ahora, o sea, la primera es que hasta ahora el software era más como una herramienta que las personas usaban. Como tú eras como humano, eras el primero, empezabas la creación de algo y el software solo aparecía más tarde para hacerla mejor. Ahora mismo estamos en una situación en la que realmente tú puedes hacer que la máquina sea la que genera lo primero, que haga ese 0 a 1, y luego pues además también usar software para ir de 1 a 10, pero esto es un cambio de paradigma brutal, el hecho, más que nada porque tradicionalmente, no sé, los humanos hemos entendido el crear como algo muy como especial o místico, ¿no? Y ahora mismo parece que de repente las máquinas también lo pueden hacer igual o mejor que los humanos. Entonces, esto para mí es algo increíble. Y la otra cosa que es bastante interesante es cuando piensas en qué significa esto para personalización en general en Internet. O sea, hasta ahora personalizar se entendía más como curar, de todo lo que existe, curar un poco las cosas que te van a gustar a ti. Pero a partir de ahora, con Generative AI, personalización puede ser crear algo que es único, que se ajusta a ti. Entonces, esto es como un cambio, o sea, el crear cosas únicas a escala es algo que hasta ahora no era posible. Era como, lo que es único es muy individual, costoso, lento, y ahora mismo esto cambia. Mira, hay un ejemplo de una cosa que vi esta mañana que me encantó y es un tweet de alguien que dice, le pedía a ChatGPT que escribiera una canción, ¿cierto? Luego entré en otra herramienta que produce ritmos y música, ¿cierto? Entonces puse un ritmo y luego usé otra herramienta de AI que lo que hace es que le doy un script y me produce una voz y de hecho puede hacerlo con ritmo. Entonces, básicamente esta persona hizo una canción, tiene la voz, la letra y los instrumentos hechos con 3 herramientas de AI. Sí, yo vi un tweet que decía algo así como si no le hiciste a tus hijos su historia infantil personalizada, ya eres un mal padre, porque vi varios en Twitter de gente que le pedía a ChatGPT que generara una historia para niños de tal y tal cosa, y después iba poniendo en DALL-E, esta herramienta que a partir de un texto genera una imagen, iba poniendo los párrafos en DALL-E y básicamente te quedaba una historia ilustrada para niños, ¿cierto? Con la historia que tú le diste 3 palabras de instrucción a ChatGPT para hacer, y la verdad es que es bastante fascinante lo que se viene. Yo creo que esto va a causar una revolución a todo nivel, porque la gente va a empezar a esperar que Siri, que está en tu iPhone y que no le habla, te responda con la misma calidad que ChatGPT, que Google te responda con esa misma calidad, porque hay muchas situaciones en las que uno pone una pregunta en Google y te aparece una lista de páginas web con link azules, ¿cierto? Cuando sería mucho mejor un párrafo que te explica lo que tú estás preguntando, qué es lo que es la inflación y por qué se produce, no tengo idea. Si yo pongo eso en Google me va a aparecer 50 artículos, ¿cierto? Cuando yo lo que quiero es un párrafo que me explique eso. Y seguramente va a haber una explosión también de startups que van a empezar a ofrecer features o plugins para Chrome, ¿cierto? Que yo te escribo tu review en Amazon, yo te escribo tu review en Yelp, yo te escribo tu email en tono formal, informal, divertido, etcétera. Y vamos a ver cada vez más de estas herramientas que van a ayudar o darnos superpoderes, ¿cierto? Para escribir cosas mucho más rápido y para hacerlas con el tono que queremos con mucho menor esfuerzo. En fin, creo que va a estar... Sí, Una de las cosas más locas, solo por añadir a la de cosas que se pueden hacer aquí, que he visto recientemente, son psicólogos hechos con AI. En plan, o sea, realmente con ChatGPT puedes tener una conversación con la que tendrías con tu psicólogo, y que sea pues la máquina que te está respondiendo. Imaginaros lo que significa esto para, no sé, para ser capaces de no sé, dar atención, pues quizá pues seguramente, bueno, será low cost porque no tiene coste, ¿no? Pero hay muchos emprendedores pensando en cosas así también. O sea, es bastante loco.
Impresionante. Yo lo único que sé es que un disco, que no sé si han oído porque acaba de salir, pero un disco como Laguna Dream, y por favor, espero que en postproducción, Miguel, lo puedas poner aquí para que todo el mundo lo vea y lo baje en Spotify y en Apple Music. Un disco como Laguna Dream no lo puede hacer una máquina, no lo puede hacer un robot. O sea, obviamente, No todavía, ¿qué pero opinas? eventualmente va a poder, yo creo. Eventualmente vas a ser reemplazable, Dan. Yo creo que sí. Yo creo que casi todo va a poder ser reemplazable y va a ser, a mí me fascina pensar en qué va a ser lo que va a identificar un artista como único, como su voz como artista, en un mundo donde básicamente uno le da 3 instrucciones a una máquina y te devuelve un libro casi. O sea, si uno quiere escribir un libro ya no tiene que escribirlo, uno le dice a la máquina, oye, escríbeme 20 páginas sobre este tema y la máquina te lo genera. Entonces, ¿cuál va a ser lo que va a diferenciar la creatividad humana de la máquina? Porque obviamente el ser humano va a seguir teniendo creatividad que la máquina no tiene. La máquina simplemente se leyó todo el Internet y la máquina tiene la capacidad de poder reproducir ciertas cosas de una manera, pero nunca va a tener la creatividad real que tiene un ser humano. Y ese dilema de qué separa la creatividad de un ser humano versus la máquina que está reproduciendo, básicamente haciendo un remix de todo lo que ha leído en Internet y de todo lo que ha entendido de Internet, es bien fascinante. Pero la respuesta es probablemente, Dani, es que Laguna Dream, tu grupo, va a usar estas herramientas para enaltecer su labor creativa, ¿no? O sea, probablemente la respuesta es que ustedes, como artistas, pues apalanquen esta tecnología, este músculo creativo, para que ser todavía más creativos y todavía más rompedores y propositivos, ¿no? Seguro, pero al ritmo que viene avanzando esta tecnología, no sería raro que en 10 años más uno puede hacer un disco, como el disco que uno quiere, dándole instrucciones a la máquina. Hazme un disco que suene como los Beatles, pero con baterías electrónicas y con sintetizadores de tal tipo y que sea de tal estilo y con etcétera, y que sea bailable y que las letras hablen de tal manera y van a haber voces sintetizadas que van a sonar igual que la voz de... Uno va a poder tener a Freddie Mercury como cantante de la banda porque va a haber un software que te va a sintetizar la voz de Freddie Mercury con la letra que te hizo ChatGPT, etcétera. Entonces, eventualmente creo que va a llegar un punto en que la máquina va a poder hacer esto, y sobre todo a un menor costo, porque hacer un disco toma una cantidad de tiempo absurda, absurda. O sea, producirlo, componerlo, arreglarlo, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo. Y si uno puede hablarle a una máquina, oye, hazme esto que me demoro 6 meses en hacer y házmelo en 6 minutos, eh, eso va a ser bastante fascinante, creo. Mira que ayer estaba viendo una entrevista a Steve Aoki y él dice que más o menos Jim Morrison, el de The Doors, predijo algo así como en los 70s, que en unos años iba a haber la capacidad de que un artista se parara enfrente de una multitud con computadores, ¿cierto? Que hicieran la música y él solo, sin una banda completa, iba a poder, digamos que hacer un concierto. Y eso es, pues, básicamente todo el tema de la revolución de música electrónica que hemos visto en los últimos, no sé, 20 años. Pero yo como lo veo es, todas estas herramientas nos ayudan a ser superhumanos. Tú vas a poder solo, sin necesidad de tener una banda, de producir, no sé, de generar la batería, de generar la guitarra. De pronto tú eres un gran pianista, pero no cantas. Y todo esto lo único que hace es darle capacidad a una persona que antes no podía hacer una canción por sí mismo, necesitaba un montón de personas, ahora lo va a poder hacer. Y seguramente esa canción no va a competir con las canciones que hace una banda, va a competir con canciones que hacen otras personas como él. Em, entonces, yo como lo veo, más que reemplazar, es volvernos superhumanos. De hecho, fíjense, un ejemplo tonto es cuando empezamos a usar Photoshop, por ejemplo. Antes una caricatura, no sé, Mickey Mouse hacía pues pintando, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Cada fotograma era un dibujo y simplemente se ponían estos fotogramas a una velocidad y creaba esta animación. Luego empiezan las herramientas por computador donde yo simplemente puedo copy-paste, copy-paste, copy-paste y empezar a mover las manos y eso me da superpoderes y luego se vuelve 3D y entonces nos da superpoderes para hacer películas casi reales, pero todas hechas por computador. Y bueno, yo creo que esto es exactamente lo mismo. Creo que estamos entrando en una era donde cada día el ser humano va a poder construir más cosas simplemente usando herramientas y va a poder producir más dinero
va a haber más apalancamiento, más construcción de riqueza. O menos dinero, hablando del caso particular de la música, creo que a Spotify se suben 100.000 canciones al día. Y antes, hace 20 años atrás estoy hablando, cuando la industria de la música todavía la manejaban los sellos, que fichaban a un artista y le pasaban $1 millón para que grabe un disco, y después el sello se quedaba con un porcentaje de ese disco. La industria funcionaba de una manera muy diferente. Los artistas eran millonarios. Hoy día los artistas son pobres, y el dinero que ganan lo ganan tocando en vivo, con conciertos, vendiendo merchandising, pero no lo ganan con la música misma, porque se suben 100.000 canciones al día en Spotify. Spotify te paga, no sé, menos de 1 centavo por escucha, entonces es muy difícil ganar dinero a menos que seas Taylor Swift y que cierto, los 10 artistas más escuchados, los 100 artistas más escuchados, pero el resto gana poco. Y todo esto que estamos hablando de que ahora va a ser más fácil aún hacer canciones, yo me imagino que con ChatGPT y todas estas herramientas perfectamente podríamos pasar de 100.000 canciones al día en Spotify a 1 millón de canciones al día en Spotify, y ahí cada vez se van a escuchar menos mis canciones, las que yo ya tengo en Spotify, ¿cierto? Porque al final, mientras más oferta hay, más aumenta el long tail, más se escuchan esas canciones y menos se escuchan, en fin, como que se produce algo ahí que no necesariamente funciona, al menos con los modelos de negocio que hay hoy en día. Yo me imagino que los modelos de negocio también van a tener que evolucionar de la misma manera que evolucionaron con Spotify versus la industria disquera, o con iTunes, que te permitía comprar una canción o descargar un disco a tu iPod, etc. Pues yo he visto esa gráfica y creo que hoy se vende más música, o sea, en volumen, más o lo mismo que en la época, digamos, dorada de la música antes de Internet. Lo que sí pasa es que hay muchos más artistas, ¿no? Claro. Entonces eso se divide entre muchas más personas. Y la Pero pregunta, por el otro lado, es, ¿qué va a pasar cuando Spotify se dé cuenta que puede producir sus propios artistas con DALL-E, con sus ya propias lo canciones? hacen, ya lo hacen. Entonces ya lo puede hacen. hacer ahora sin personas, pero sin personas. Tú sabes que ellos hacen los playlists para que la gente ponga, digamos, las canciones en restaurantes. Lo que se dieron cuenta es que cuando tú tienes música de ambiente, o sea, Spotify se usa mucho para música de ambiente, entonces en vez de pagarle derechos no sé, a pianistas, guitarristas, cosas de ese estilo, ellos mandan a producir en masa música, copias, digamos que rápidas, mucho por computador, y ponen todos estos playlists de música de ambiente para, digamos que no tener que distribuir esa plata con los artistas. Y de hecho esto es bastante polémico para Spotify. Ahora, no lo han hecho con AI, creo, pero lo harán. Sí, de este lado lo que les puedo decir es que a mí me entusiasma muchísimo las posibilidades que hay en sectores como el educativo, en donde los costos de distribución de buenas lecciones, los costos de formar buenos profesores y profesoras, en donde hay una desigualdad gigantesca de acuerdo a los recursos. A mí me emociona muchísimo lo que se puede hacer con esta tecnología en ese espacio. Entonces, si alguien está haciendo algo en educación con ChatGPT, por favor, búsquenme. Súper interesante. Bueno, yo quiero hacer otra cuña, como decimos en Colombia, un poco de publicidad, y es que revisando unos temas para este podcast, me encontré con que NFX, que es el fondo donde trabaja Ana, tiene un programa que se llama FAST. Y bueno, si quieres nos puedes contar tú, pero así de simple, mi resumen ejecutivo es, están buscando compañías que tengan un producto en Generative AI, ¿no? Que es básicamente AI utilizado para producir cosas, y es un formulario bastante fácil, y les dan plata como en 4 a 9 días o algo así, entre $1 y $2 millones, con 15% de dilución, solo llenando un formulario y mandando un demo. Sí, estamos haciendo esto, lo hacemos, es una iniciativa que hacemos de vez en cuando para sectores específicos, y ahora mismo la tenemos activa para Generative AI. Nosotros lo llamamos Generative Tech para ser un poco más amplios, pero sí, o sea, la idea es, vas a la web, aplicas, es un formulario bastante simple. Creemos que también es un formulario que es útil porque está como atado a una tool que construimos nosotros que se llama Brieflink y es muy parecido a DocSend, que es un software que usan muchos emprendedores para compartir sus decks, y entonces, bueno, luego lo puedes usar para mandarlo a otros lugares, pero básicamente completas esto, y nuestro compromiso es que en 4 días te damos feedback de si
queremos seguir avanzando en entender más tu negocio o no, y en 9 días en total decidimos si te invertimos o no. Entonces hacemos cheques de 1, 1,5 y 2 millones, y eso es un proceso súper rápido, y el deadline para aplicar es mañana, así que, no, perdón, el viernes, y bueno, así es como funciona. Está increíble. Y no sé, para alguien que obviamente no trabaja en ese sector, si yo uso el API de GPT-3 y construyo, por ejemplo, una herramienta para hacer contratos laborales en Latinoamérica, y esa es mi startup, vendo contratos laborales y, no sé, as a service. Eso sería un uso digamos, un ejemplo de una compañía que pueda aplicar. Sí, 100%, 100%. O sea, O cuando hablas de, digamos, de las compañías que más les interesan, son compañías que tengan sus propios modelos. O sea, que están viendo. Estamos viendo de todo. Uso de modelos de terceros o modelos propios. Estamos viendo de todo. Realmente no tenemos una preferencia por uno u otro. Yo creo que de las cosas más importantes que buscamos cuando evaluamos estas compañías es un poco cómo está pensando el emprendedor en defensibilidad a largo plazo para su negocio. Creo que eso es un poco el reto de este tipo de negocios con Generative AI, que al final pues esos modelos son open source y eso es lo que está posibilitando tanto innovación, pero al final tienes que pensar en negocios que te den una ventaja competitiva a largo plazo, porque hay muchos, o sea, todo el mundo puede usar estos modelos y crear algo. Creo que necesitamos, por nuestra parte, entender cuál es la teoría a largo plazo de cómo estos negocios van a construir defensibilidad. Y es que hacer un modelo del nivel de estos es imposible para un emprendedor, ¿o no? Sí, es imposible. Obviamente, pues ahora mismo está viendo pues, muchas personas que quizás hasta ahora estaban en equipos de muy alto nivel y muy técnicos en Google y demás, que están saliendo de estas empresas para montar sus negocios y hemos visto algunos que tienen esta capacidad de crear modelos así. Pero nuestra pregunta es si realmente va a haber defensibilidad en crear esos modelos, por muy complicado que sea. Preferimos ver otro tipo de defensibilidad. Y yo creo que una pista ahí, porque los modelos al final, pues Google ha estado desarrollando, Meta ha estado desarrollando modelos, Microsoft ha estado desarrollando modelos y se han desarrollado modelos en todos lados un poco. Lo que pasa es que ChatGPT sí es muy impresionante. Pero lo que es interesante en defensibilidad es la fuente de datos. Sí. Si una emprendedora puede encontrar una fuente de datos única, por ejemplo, para entrenar al modelo a que pueda educar a profesores de primaria, si puede encontrar data que permita entrenar a los modelos de AI a que generen esos contenidos para profesores de primaria, eso genera una defensibilidad en el tiempo y genera una ventaja competitiva importante. Entonces, por ahí va y por ahí pueden pensar los emprendedores y emprendedoras. Y una cosa muy importante, también hemos lanzado, o sea, aparte del esfuerzo lanzando esto, hemos lanzado un par de artículos sobre cómo estamos pensando sobre Generative AI y un market map donde hemos detallado pues, todas las empresas que hemos visto hasta ahora por verticales, y lo hemos hecho también de forma open source en la que cualquier persona que sepa de alguna que no hemos incluido pueda mandarla y hacer este market map más completo. Entonces yo empezaría por ahí, intentando entender un poco qué es lo que ya está hecho y cómo un poco la gente está pensando sobre ello. Y para acabar, a mí un espacio que me parece muy interesante también es el potencial de estas herramientas de ayudar a empresas que ya tienen estos datasets propietarios y muy especiales a usarlos mejor. Creo que a veces es difícil crear un dataset muy único si estás empezando de cero, pero creo que hay mucho potencial en ayudar a compañías que ya los tienen a hacer más cosas con ellos. Sí, yo creo que otra cosa que va a pasar es que los emprendedores, cualquiera sea el rubro en el que están, van a poder ocupar estas herramientas para mejorar sus productos. Y creo que va a pasar algo parecido a lo que pasó con Google Maps. Cuando apareció Google Maps era como, wow, esto es increíble. Después Google abrió esa tecnología para que cualquier persona lo pueda ocupar. Y hoy hasta el restaurante más chico del mundo tiene un sitio web donde está Google Maps con su ubicación. Y hay empresas logísticas, como por ejemplo Corner Shop, usaba la API de Google Maps para calcular tiempos de desplazamiento de un punto a otro a cierta hora del día, o la distancia entre dos puntos, optimización de rutas, cosas así. Y después todas las empresas, todas las startups pueden ocupar
el API de Google Maps para mejorar su servicio y hacerlo más eficiente. Y adivino que va a ocurrir lo mismo con estos modelos de inteligencia artificial, que todos los emprendedores ya los van a tener como una herramienta más de la caja de herramientas que pueden utilizar para ofrecer las soluciones que los consumidores están esperando. Y adivino también que los consumidores van a empezar a esperar este tipo de soluciones bastante pronto y ya va a estar metido en todas partes. O sea, en todo lo que uno se puede imaginar va a estar metida estas APIs de OpenAI, de Google. Me imagino que también va a abrir lo suyo, y me imagino que Apple va a tener los suyos propios, no sé si los van a abrir ellos, pero también los van a tener, Facebook, etcétera. Entonces todas estas compañías van a estar generando estos modelos, muchas de ellas lo van a ofrecer a terceros para que lo ocupen y mejoren sus productos. Sí, yo esto es lo que más he estado pensando, en decir, oye, las compañías de nuestro portfolio, ¿qué pueden hacer para ganar una ventaja competitiva, al menos en el corto plazo, por aprender a usar esta tecnología y no sé, por ejemplo, en marketing? Ahora mismo con todo esto es que puedes estar generando blog posts de forma tan más rápida, barata. Incluso hay una herramienta que se llama Jasper, que hasta te dice, te sueltas las keywords que quieres usar y te monta un artículo. Entonces creo que hay como una oportunidad en el corto plazo de ganar como una ventaja competitiva y va a haber mucho ahí. Mira, yo lo veo exactamente como dice Dani. Yo creo que esto va a ser como Google Maps. Hubo un momento en el que varias compañías ofrecían APIs de mapas. Y lo bueno de estos modelos es que los modelos les puedes hacer una cosa que se llama fine tuning, que es que tú, digamos que construyes sobre los resultados del modelo. Entonces, digamos que tú puedes mejorar como tal, digamos que el output de esta herramienta, ¿sí? O sea, casi que tú usas el API, le haces una transformación y ciertas cosas, le das más valor y eso te vuelve único, ¿cierto? Estás usando el mismo API de OpenAI, pero le estás dando valor, como que existe una capa de valor. Pero la oportunidad que yo veo para Latinoamérica con esto es enorme, porque todas las herramientas, todas, que han salido a partir de esto, son en inglés. Y cuando uno trata de hacer que hagan algo en español, excepto Jasper, todas te responden en inglés y la interfaz es en inglés y todo es en inglés. Entonces, digamos que sí veo una oportunidad gigantesca para emprendedores latinoamericanos hoy y no solo latinoamericanos, simplemente los que no hablan inglés, de empezar a transformar todas estas o usar estas herramientas, pero para casos de uso en español, porque se van a demorar, ¿no? Se van a demorar haciéndole ese fine tuning en español. Hoy funciona muy bien en inglés. GPT-3 es multilenguaje, entonces digamos que uno puede usarlo igual en español. Lo que pasa es que como que las interfaces y como el producto final no está pensado para que alguien le pregunte en español. Entonces yo creo que hay bastantes oportunidades. Yo creo que va a hacer como muchos negocios tan más eficientes y en este sentido creo que llega en el momento adecuado en el que se tienen que recortar costes y realmente pues te ayuda a hacer lo mismo con mucho menos. Por ejemplo, una compañía que estaba viendo recientemente es como un plugin de Zoom que ayuda a personas de ventas cuando están en medio de una conversación a recordarles pues o a decirles qué tienen que decir en cada momento, un poco leyendo un poco el contexto de cómo el cliente está respondiendo, captando las emociones y un poco recordándoles todo el tiempo cuáles son las propuestas de valor. Entonces creo que esto hace, bueno, lo que decías de ser superhumanos y hacer el trabajo mejor, pues a un coste mucho menor. Y creo que hay muchas oportunidades como compañía que ya estás operando de incorporar todos estos elementos para avanzar mucho más rápido. Pues piensa que nosotros pagamos, o sea, mucha gente paga por el email, mucha gente hasta paga por Superhuman, que es esta cliente de email que es carísimo, por lo menos para los latinos es carísimo. Tú pagas eso que simplemente un UI, un UX diferente, optimizado, que te ayuda a hacer las cosas más fácil. O sea, ¿cuánto no pagarías por poder hacer tu trabajo mucho más rápido? Sí, y la gente va a empezar a esperar que Superhuman ahora te escriba el mail. Que yo le diga, oye, quiero escribir esto en un tono formal, quiero decir que no puedo ir a la reunión, pum, y ya te escribe un párrafo todo lindo, hermoso, que parece escrito por Shakespeare y que explica por qué no pudiste ir a la reunión o lo que fuera. Y eso creo, para que la gente empiece a esperar eso, creo que falta poco tiempo. Yo creo que en un año más ya todo el mundo va a estar esperando eso, esa experiencia en todos los productos que ocupe. Total. Dani, para terminar, un tema que ha estado moviéndose
en Twitter esta última semana? Para ti, ¿qué es Product Market Fit? Mira, el Product Market Fit es de esas cosas que creo que son muy difíciles de explicar, pero son fáciles de entender, como que uno lo huele, ¿cierto? Y sobre todo creo que la experiencia te lo da un poco cuando uno ha fracasado, como he fracasado yo, por no encontrar ese Product Market Fit y por no encontrar un modelo de negocio, y también cuando te ha ido bien, como también me ha ido a mí. Yo tengo esas historias, ¿cierto? Grabadas con fuego en mi cerebro, ¿cierto? Entonces, creo que al final es cuando uno ve que hay un crecimiento relativamente orgánico, cuando los clientes empiezan a recomendar el producto unos con otros y el producto está creciendo, independientemente de que uno no haga marketing. No digo que crezca muy rápido ni nada, simplemente que el producto está creciendo de manera orgánica. Yo creo que esa es una gran señal de product market fit. Cómo fue Clan Descuento? Creo que ese Product Market Fit fue impresionante en todos lados del mundo, ¿no? Sí, bueno, para nosotros eso fue muy, muy claro, fue como el día y la noche, porque nosotros veníamos, ¿cierto?, de una startup que se llamaba Nidish, que fue mi primera startup que hice con los mismos socios que tengo en Corner Shop, al 2007, y que era un sitio web donde la gente publicaba lo que necesitaba, y nosotros lo que hacíamos era tratar de enviarle eso a gente que podía resolver esa necesidad. Por ejemplo, si yo pongo, necesito afinar este piano que tengo aquí, lo publico ahí, nosotros le enviamos eso a toda la gente que estaba registrada como afinador de piano, y nosotros creíamos que eso iba a ser unas páginas amarillas mucho mejor que las páginas amarillas actuales, ¿cierto? En esa época cuando no había Google todavía. O había un Google, Google todavía no había destruido todas las industrias de la misma manera que las destruyó, sí había Google, corrijo. Y en fin, nosotros teníamos esta empresa que más o menos funcionaba porque se registraba gente y la gente más o menos lo utilizaba, pero nadie quería pagar y no teníamos claro cómo extraer el valor que estaba, o cómo capturar el valor que estábamos generando, ¿cierto? Era de estas cosas que funcionan muy bien cuando es gratis, pero cuando uno quiere cobrar ya todo el mundo se va y nadie paga. Entonces, llevábamos un par de años con eso ya, y vimos el modelo de Groupon en Estados Unidos y dijimos, mira, nosotros tenemos un montón de usuarios, tenemos empresas también que ofrecen servicios, ¿por qué no probamos este modelo de hacer descuentos diarios? Y el primer día que lanzamos ese emprendimiento, esto que era al principio era como un side project que hacíamos en las noches después de trabajar en Nidish todo el día, dentro de la misma empresa, ¿sí? Con la misma gente y todo, vendimos creo que 100 cupones de $100 o algo así, no me acuerdo bien los números, pero creo que ese día vendimos $10.000 en un día, que era más que lo que Nidish vendía en publicidad y memberships y cuentas premium y no sé qué, con todos los otros modelos de negocio que probábamos en un mes. Entonces pasamos de tener una empresa que no vendía prácticamente nada a tener una empresa que puede vender $10.000 al día, y eso a mí me explotó la cabeza, obviamente a todo el equipo, y ya empezamos a dedicarnos 100% a esto y empezamos a tratar de escalar este negocio lo más rápido posible, en la mayor cantidad de lugares posible, en la mayor cantidad de países y ciudades dentro de esos países, etcétera. Y rápidamente Groupon se quiso internacionalizar también con el mismo modelo y nos vino a tocar la puerta y nos dijo, mira, yo o lanzo esto por mi cuenta en América Latina o lo hago con ustedes, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué creen ustedes? Y lo conversamos y finalmente decidimos hacerlos con ellos. Pero ese Product Market Fit fue brutal porque era tan clara la diferencia de eso con lo que teníamos antes que no se podía creer prácticamente. Sí, no fue tan claro el de Corner Shop, no fue tan rápido, ¿no? No tan rápido, pero sí, pero yo diría que sí igual fue claro en el sentido de que la gente ocupaba el servicio, estaba dispuesta a pagar un poco más por un servicio mejor y lo recomendaba con sus amistades, y nosotros empezamos a ver este crecimiento orgánico, lento, pero orgánico desde el principio, y en la medida que la base fue creciendo, ese crecimiento se mantuvo, y la verdad es que se mantuvo por muchísimos años. Y esa es una cosa bien importante, Miguel, que creo que ilustra los dos ejemplos que acaba de dar Dani. O sea, el Product Market Fit, hay Product Market Fit que son vertiginosos, ¿no? Y entonces a eso yo le llamo market pool. Que es exacto, pero déjame terminar. Vertiginosos, Clan Descuento en Chile, los scooters en Latinoamérica, Green en México, en la Ciudad de México, Yana en Mental Health. ChatGPT, que llegó a 1 millón de usuarios en algunos días, en una semana. Y de los avatars que hablamos recién. Exacto. Los avatars. Y luego hay Product Market Fit, que es menos obvio, que es más lento, que es más orgánico, que se siente, que es más como una bola de nieve que va aumentando en su tamaño, que es fruto de recomendación, fruto de deleitar a tus clientes. Y ese tipo de Product Market Fit es parecido al de Corner Shop, es parecido al de Nuevo Caro, que es un poquito más lento, bonito. Pero los dos son válidos, los dos existen, los dos son buenos, y en los dos se pueden construir empresas extraordinarias. Yo te voy a poner el ejemplo más increíble
cuando yo sentí Product Market Fit en Domicilios, nuestra compañía, la primera, cuando empezamos a listar los restaurantes, nosotros ya teníamos bastante tráfico en la página y empezamos a listar los restaurantes, todos los días crecíamos y no hacíamos nada, simplemente listábamos restaurantes y crecíamos. Y todas las semanas vendíamos más, y todas las semanas había más usuarios, y todas las semanas había más ventas, y ¿sabes? Duramos unos 7 meses donde todas las semanas era más grande que la anterior, sin hacer nada más que el ejercicio normal del negocio, que era listar restaurantes. Listábamos un restaurante, poníamos el menú, lo habilitábamos, crecíamos, y eso, pum. Obviamente unos crecimientos bastante rápidos, pero no teníamos que pensar en cómo crecer esto, simplemente crecíamos. Y creo que eso es un buen ejemplo de Product Market Fit. Otro es que cuando yo veo las gráficas de este podcast, todas las semanas hay más gente que nos oye y no hacemos nada diferente. ¡Órale! No sé, pero simplemente crecemos bola de 50% a la semana. Marica, bola de nieve, ¿no? No creo que sea tipo plan descuento, ¿no? Todavía. O puede ser que cambie con este programa que ha estado muy emocionante. Pero fíjate eso, nos sentamos, grabamos esto y todas las semanas crecemos 50%. No estamos haciendo growth hacking, no estamos invirtiendo en marketing. Yo no sé, o sea, en este contexto, pues esto no es para hacer plata, ni mucho menos, pero muestra que tú estás construyendo algo que tiene un público que lo quiere. Y creo que es otro ejemplo diferente de Product Market Fit, porque como dice Dani, es muy difícil tener una sola definición para esto tan complejo. Y lo importante es divertirnos en el proceso, yo creo. Por lo menos esa es la motivación acá. Absolutamente. El día que lo dejemos de pasar bien, lo dejamos de hacer, ¿no? Sí, y ¿sabes que es una buena forma de terminar esto? Que es, ¿hasta 2023 nos vemos o qué? Hasta 2023. ¿Cierto? Venga. Volvemos a grabar la segunda semana de enero, así que estaremos de vacaciones unas semanas. Entonces, para volveremos todos... con propósitos. Cada uno tendrá que comentar sus propósitos. Tarea. Los míos los va a escribir ChatGPT. Perfecto. Qué peligro. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Feliz año. Que les vaya muy bien. Feliz año. Feliz año. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas